Estaba viendo un reciente estudio sobre los nombres más populares en Estados Unidos y cómo poco a poco está sucediendo una tendencia en la que comienzan a desaparecer los nombres bíblicos, de origen bíblico, y comienzan a popularizarse más bien los nombres que tienen que ver con el mundo de la cultura popular, ¿no? El nombre Bella por una secuela de películas de cine donde ella era la personaje principal, el carácter principal femenino, o el nombre de la princesita de hielo, ¿no? En fin, nombres que vienen pues de películas, de programas de televisión, etcétera, se convierten en nombres populares y comienzan a reemplazar los nombres bíblicos. Esto es un proceso comprensible en la medida en que avanza una descristianización de la sociedad y donde una cultura de presencia protestante muy bíblica como la que existió en los Estados Unidos comienza a dar paso a una cultura secular donde los medios de comunicación tienen una influencia muy grande. Pero esto no es algo que debería pasar entre nosotros los católicos, porque nosotros los católicos no solamente le ponemos nombre a las personas, por el nombre hay personas que le ponen nombre a cosas, ¿no? Yo recuerdo un amigo mío que era un excelente carpintero, como hobby, no era su trabajo, le ponía nombre a sus muebles favoritos, ¿no? Y me acuerdo que un banco que tenía se llamaba Rufino, le había puesto Rufino, ¿no? Y nombre le ponemos también a nuestras mascotas. Mi primera mascota yo le puse de nombre Tiger porque simplemente me gustaba que fuera en inglés y me gustaba que fuera un tigre. Y era un perro de estos callejeros que cualquier cosa menos un tigre. Y mi perro actual le he puesto Butch. Entonces, nombre le ponemos a muchas cosas. Pero a las personas, nosotros los cristianos, a nuestros hijos los bautizamos, que es distinto. Es muy distinto. ¿Qué cosa significa? Significa que no solamente les damos un nombre, sino que les damos el nombre con el cual Dios los va a llamar el día de el encuentro definitivo. Con ese nombre lo llamará el día del juicio, con ese nombre, si es que efectivamente se salva, lo llamará en el cielo. Y por eso es que de forma particular en el sacramento del bautismo se pide mucho que se pronuncie bien el nombre, ¿no? Y en consecuencia, el nombre es parte del sacramento bautismal. No puede haber una falta de claridad. Si alguien dijo, yo quiero que mi hijo se llame Reberto, y el sacerdote dijo Roberto, el papá de verdad quería que se llamara Reberto, el niño se llama Roberto. Para la iglesia, el nombre que fue pronunciado en el momento del bautismo, y para Dios. Esto es algo que a veces nosotros olvidamos, porque consideramos el bautismo como simplemente parte del ritual de darle nombre a una persona. No, hermanos, recordemos, es un sacramento que imprime carácter. Y en consecuencia, cuando le estamos dando un nombre, le estamos sellando para siempre con el nombre, no con que nosotros lo vamos a llamar solamente, sino con que va a ser llamado para la eternidad. Y por eso es que los católicos no podemos ser frívolos, tontos, ni dependientes de cualquier criterio que no sea un criterio de fe para elegir un nombre. Obviamente al criterio de fe se unen criterios de tradición o de familia, se unen criterios de estética, ¿no? Quiero ponerle a mi hijo un nombre bonito, un nombre que suene bien, ¿no? No me gusta el nombre X, me gusta el nombre Y, es un nombre cristiano, se lo pongo, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con personas que se llaman pues Adolf Hitler López, ¿no? Porque resulta que el papá en una época fue un loco pro-nazi.
El otro que es ultracomunista, pero igual lo bautiza y lo bautiza con el nombre pues de Vladimir Lenin. Claro, la persona recibe pues nombre y apellido. De esa forma, nosotros nos encontramos con que hay nombres que son terribles y que no solamente desgracian a la persona, sino que cuando se acepta en el sacramento del bautismo, esa persona queda marcada para siempre y resulta que Dios la llamará pues Adolf Hitler, simplemente por un capricho de un papá o de una mamá que no se toman en serio el sacramento ni el nombre del hijo. Entonces, si una mamá quiere bautizar a su hija con el nombre de su personaje favorita de su cuento de los hermanos Grimm, que piense en el bien de su hija y que piense en la tradición cristiana de darle un nombre cristiano para que un santo o una santa velen de manera especial por ella, que ese nombre de un santo puede perfectamente estar relacionado con un familiar. Quiero, para recordar a mi padre, recordar a mi madre o alguna persona muy querida, escojo el nombre, ¿no? A mí siempre me llamó la atención una familia muy numerosa aquí en Estados Unidos, amiga mía, porque esta era una familia de origen irlandés y en consecuencia siempre el primer varón lleva el nombre del papá, que es el mismo del primer varón, si fue el abuelo, etc. Entonces es una tradición bonita porque los nombres son cristianos, ¿no? Y se mantiene una sucesión. ¿Y por qué el hijo varón no llevaba su nombre sino el segundo hijo varón? Y cuando le pregunté, me dijo, le puse el nombre a mi compañero de el ejército en Vietnam, que murió salvándome la vida en Vietnam. Y entonces él quiso que su primer hijo llevara un nombre, pero el nombre no es un nombre extraño, es un nombre cristiano. Entonces, sí se puede perfectamente honrar la memoria de alguien con el nombre de un hijo, de una hija. Escoger un nombre que a mí me gusta. Nadie dice, como se hacía antaño, hoy día es la fiesta de San Espiridón de Tremitus y le pongo a mi hija Tremitus, ¿no? O le pongo a mi hijo pues Espiridión. Nadie dice que esta es la forma con la que hay que proceder, pero sí tener en cuenta el valor del nombre, el valor que el nombre tiene para la vida cristiana y para la tradición cristiana, y elegirlo con criterio cristiano. Los sacerdotes tienen una oportunidad muy importante para hacer eso. En el caso de mi hermana, la menor de las mujeres, que se llama Lorena, cuando bautizaron a Lorenita, el sacerdote no le sonó que era un nombre cristiano. Y entonces el sacerdote dijo, yo te bautizo con el nombre de Lorena María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De todos los 6 hermanos, es la única hermana que tiene 2 nombres. Yo sé que eso es muy común en América Latina, que las personas tengan 2 nombres. En mi familia no, todos tenemos un solo nombre. Yo soy Alejandro, no tengo segundo nombre. Cuando hice la confirmación no me dijeron que podía elegir, hubiera elegido José, ¿no? Por mi devoción a San José, pero no es lo que normalmente sucedía en mi familia. De hecho, tengo un ahijado espiritual que se llama Alejandro José, como me hubiera gustado a mí llamarme, ¿no? Pero este sacerdote dijo, le vamos a poner María por la Virgen María. Hoy en día la gente se puede ofender con un sacerdote así. Esta era la época en que cuando el sacerdote decía algo, sobre todo esto era en Jujuy, en Argentina, y ahí en esa época lo que decía el sacerdote era palabra sagrada, ¿no? Pero los sacerdotes pueden hacer una explicación pastoral. Miren, o sea, cuando están preparando a los hijos, escojan los hijos de esta forma. Y lamentablemente en la preparación para el bautismo no se hace una pequeña catequesis sobre la importancia del nombre, ¿no? El nombre no es irrelevante. Cuando nosotros leemos que San Pablo nos dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y todo el mundo proclame Jesucristo es Dios para gloria de Dios Padre, está hablando del poder del nombre de Jesús. Y recordemos que el nombre de Jesús se utiliza para espantar a los demonios, es el poder del nombre.
Pero ese poder del nombre no es un poder exclusivo y cerrado de el nombre que se limita a Jesús, por supuesto, siendo Él el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un poder enorme. Pero hay poder en un nombre, poder para convocar. Yo llamo a una persona por su nombre y existen numerosas ocasiones y oportunidades para escoger bien un nombre para el hijo, que no sea por motivos frívolos. Que nosotros los católicos practicantes seamos los primeros en tomar conciencia de la importancia del sacramento del bautismo y de la importancia del nombre también, para que elijamos bien. Hay un rango amplísimo de nombres, muchos de ellos que suenan muy bien, especialmente en combinaciones, un rango amplísimo. Pero pongámosle un nombre que demuestre que somos personas de fe y que queremos para nuestros hijos una herencia de fe. Que tengas un buen día.